quiero hacerles unas preguntas. Bien. Si yo les digo... Escucho. Porque estamos 20 de junio, estamos en el Mundial. Hace poco la Argentina jugó con Argelia. Muy poco. Y yo quiero hacerles una pregunta. Si yo les digo, por ejemplo, que en realidad quiero hablar un poco de Argelia y traerles una historia que encontré y me pareció muy linda para compartirla acá. Si yo les digo San Martín, Belgrano, no sé, Güemes, ustedes saben de quiénes estamos hablando. Son próceres nacionales, ¿no? Sí. Todos conocen a San Martín, por ejemplo. Todos conocemos a San Martín, a Belgrano, a Güemes. Bueno. Sin duda. Ahora, si yo les digo Roberto Muniz, ya ahí... Roberto Muniz. No sabemos. Hacemos agua. Claro. Bueno, ahí no van a pensar lo mismo. No es un... ¿Por qué? Porque me hace acordar a Angelici un poquito. No nos remite a nuestra historia, no es un prócer. Sin embargo, en Argelia, el nombre de Roberto Muniz es sinónimo de prócer. Roberto Muñiz. Prócer nacional, héroe nacional de Argelia. Les voy a contar la historia de un argentino que es héroe nacional en Argelia. Roberto Muniz Mahmoud, para los argelinos, así lo bautizaron. Mahmoud. ¿Por qué? Mahmoud, porque es un nombre, un mote que ponen ellos, Mahmoud. Es como si acá le decís lo apodaron así. Tito, no sé. Fue un héroe de la revolución argelina que falleció en la madrugada del 12 de noviembre del 2022 a sus 99 años. Hace nada. Vamos a rebobinar ahora y a contar la historia entonces de Roberto Muniz. 99 años. Sí. Wow. Mahmoud. Roberto Muniz o Mahmoud nació el 17 de julio de 1923 en General Villegas. General Villegas es... Provincia de Buenos Aires. Pueblito, ¿no? Un pueblo, pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Si era del oeste era muchísimo mejor. Claro, bueno, no, pero ya era mucho. Estaba cerquita igual. Con el paso de los años se convierte en matricero, es decir, trabajador metalúrgico, matricero y delegado trabajador en una fábrica, matricero que maneja las matrices, ¿no? de hierro, y se convierte en delegado de la Unión Obrera Metalúrgica en su fábrica, empieza a tener una actividad sindical, ¿no? Y esa identidad termina marcando su vida en la Argentina y también fuera del país. ¿Por qué? Porque durante el primer peronismo, el primer gobierno de Juan Domingo Perón, él era obrero metalúrgico, se da ahí un proceso de transformación del pueblo trabajador, ¿no? Con el primer gobierno de Perón, él empieza a tener una participación activa en el sindical, obviamente peronista, ¿no? Metalúrgico, gobierno de Perón, el crecimiento de todos los trabajadores, se conquistan todos los derechos, y Roberto Muniz, que ahí lo estamos viendo en imagen, trabajador metalúrgico, empieza a tener una actividad sindical muy muy importante. Pero ¿qué pasa? Viene el golpe del 55, la fusiladora de Aramburu, y ahí empiezan los trabajadores peronistas a sufrir la persecución, ¿no? Que afecta a miles de militantes. Muniz era entonces un militante sindical y peronista, como dijimos, perseguido por la revolución fusiladora de Pedro Eugenio Aramburu. Pero por esos años también pasaban otras cosas en el mundo. Se libraba una lucha anticolonial que tendría su máxima expresión en la década del 60, después, ¿no? Con las guerras en África, también en América Latina. Pensemos que en el 59 fue la revolución cubana, que también se libra de un yugo colonial, en ese caso de Estados Unidos, que manejaba un gobierno títere en la isla. Bueno, había un clima revolucionario en todo el mundo. Uno de los países donde estaba germinando también la revolución anticolonialista era en Argelia. Argelia había sido ocupada por Francia en 1830 y llevaba más de un siglo sometida al poder colonial, la explotación y un sistema desigual donde los colonos eran privilegiados y el pueblo trabajador, el pueblo argelino, en la miseria, ¿no? Hay un hecho en 1945 que es un hecho clave en la historia de Argelia, que es la masacre de Sétif y Guelma. ¿Qué es esto? Bueno, la policía local francesa, ¿no? Que estaba en Argelia ocupando, pensemos esto, un país ocupado, ¿no? Sí, Algeria, estaba viendo la ubicación de Algeria en el mapa, es en el norte, digo, está Algeria, el mar Mediterráneo y Europa, sí, y al lado Marruecos. Exactamente. Bueno, pensemos esto.
1945, volvamos, la masacre de Sétif y Guelma. La policía local francesa abre fuego contra manifestantes argelinos que estaban manifestándose en una protesta. Ahí estamos viendo algunas imágenes en el streaming. ¿Qué es eso? Se da una represión ahí brutal. Posteriormente, entonces, algunas manifestaciones celebradas en la misma ciudad acabaron con ataques a los asentamientos franceses, es decir, la población argelina ataca a algunos asentamientos franceses y mueren 100 personas. ¿Cómo responde a eso el gobierno colonial francés que estaba en Argelia? ¿Cómo? Con una matanza de 45.000 argelinos. Responde con una brutalidad total, se da una masacre y hay 45.000 argelinos muertos. Estamos hablando 100 contra 45.000. Muchísimo la diferencia. Y eso es lo que genera, es el punto de no retorno. Bien. A partir de ahí, el germen de la revolución argelina empieza a crecer cada vez más en ese país africano y se crea el Frente de Liberación Nacional. El Frente de Liberación Nacional argelino, y empieza a tomar cada vez más relevancia. Bueno, resulta que acá se empieza a juntar toda la historia. Representantes de ese Frente de Liberación Nacional argelino viajan a Argentina. Mirá. Buscando ayuda, solidaridad de otros países. Y ahí, en Argelina, algunos militantes de este Frente Nacional de Liberación se reúnen con sindicalistas, y en una de esas reuniones está Roberto Muniz, como militante de la UOM. Conoce a esta gente de Argelia. Bueno, las organizaciones sindicales y el peronismo directamente se muestran muy solidarios con el Frente el pueblo de Argelia. Con el pueblo de Argelia, con el Frente de Liberación Nacional, pero Muniz decide pasar de la solidaridad a la acción directa. En 1959 Muniz se suma a la estructura del movimiento independentista argelino y viaja al norte de África. Ok, dijo, nos vamos para allá. Dijo, yo voy para allá. Dijo, yo puedo ser útil. Y viaja al norte de África. Lo que estamos viendo ahí, la imagen, el que está a la izquierda de la imagen es Muniz. ¿Qué hizo Muniz? Viajó al norte de África y se encargó él de montar un taller, era matricero, lo dijimos, metalúrgico, monta un taller en Marruecos, no en Argelia, porque Argelia todavía estaba ocupada por los franceses, de fabricación de armas clandestinas. No lo puedo creer. Y desde ahí pasaban las armas a Argelia, de manera clandestina también, y se las entregaban a el Ejército de Liberación Nacional, que era el brazo armado del Frente de Liberación Nacional, el brazo armado que estaba en Argelia combatiendo. ¿Qué lo habrá motivado a nuestro protagonista de esta historia a irse? Más allá, imagino, ¿no? Quizá el gusto, el deber, familia, no sé, pero ¿qué lo habrá motivado? Estamos diciendo que era un militante peronista. Además. En Argentina se estaba dando una revolución, también el peronismo era una revolución que daba un montón de derechos a los trabajadores, interrumpida por el golpe del 55, perseguido, con lo cual tenía un compromiso político, era un militante sindical, y bueno, la solidaridad con el pueblo argelino decidió que pasara a la acción e hizo eso. Y fue clave porque en la guerra de guerrillas que llevaba adelante el Frente de Liberación Nacional argelino necesitaba un flujo permanente de armas. Total. Y se lo garantizaba Muniz con su taller desde Marruecos. Tremendo. Gracias a su formación como matricero y metalúrgico, ¿no? Bueno, Muniz participa en esta tarea de manera permanente e ininterrumpida desde 1959 hasta 1962, donde termina la guerra, Francia es vencida. Se retira y se firma la proclamación de la independencia argelina. Es decir, triunfa la revolución argelina en 1962. Vos decís, bueno, ya está, listo, Muniz. Te volvés. Listo, cumpliste con tu deber. No. Pero no, una vez finalizada la guerra, Muniz dice, yo me quedo en Argelia. Y decide quedarse en Argelia. Allí desarrolla una nueva vida, formó una familia, siguió vinculado al universo sindical y político del país. Recibió reconocimientos del Estado argelino, entre ellos una medalla del ejército y homenajes oficiales por los servicios prestados a la nación. Ahí estamos viendo a Muniz en la actualidad, falleció en el 2022, esto es una foto cercana a esa fecha. Y entonces es un héroe nacional, un prócer, el argentino Muniz. Ahí vemos miembros del gobierno descubriendo un cuadro de él en Argelia. ¡Qué locura! Hay un argentino que es prócer en
en el país africano. No lo puedo creer, es gran historia, escondida absolutamente. Digo, como un argentino está metido en casi en donde quiere, ¿no? En todos los rincones de la historia mundial. Hay argentinos en todos lados. En todos lados. Los argentinos nacemos donde se nos canta, ¿no? Bueno, recomiendo, en YouTube hay un micro documental que hizo gente de la municipalidad de General Villegas, donde es Muniz. Dura 30 minutos, 20 minutos y es un lindo documental que hay alguna información, está libre, se puede ver en YouTube. Se llama Muniz, héroe de Argelia. Lo pueden googlear y buscarlo de esa manera. Gran historia, Gonzalo. Bueno, me encantó. Con esto ya uno también le tiene más simpatía a Argelia, ¿no? Ahora quiero que le vaya bien a Argelia. Sí, ahora quiero que clasifique, pero segundos, no primeros. Hay un dato que me quedó por decir. Cuando falleció en el 2022, Muniz fue sepultado en el cementerio de Argelia con honores, junto a la tumba de su esposa, que había viajado con él después también cuando triunfa la revolución. Él hace traer a su esposa, que estaba en Argentina, a Argelia, y vivieron ahí, y también había fallecido antes. Terminó sepultado en el mismo cementerio junto a su esposa en Argelia. Ahí descansan los restos de Muniz. 5 minutos faltan para las 10 de la mañana. Una cosita, sí. Quiero saludar al chat de YouTube. Norma Rochi nos escribe: buen programa, chicos. Belgrano, gran patriota. Bueno, se ve que estaba atenta a la apertura que tuvimos en Estación Ituzaingó, hablando de Belgrano. A la canción Patria cantada por Víctor Heredia, dijo. Bueno, vamos a buscarla. Le mandamos un saludo a Norma. Y vamos a seguir haciendo este programa hasta las 11 de la mañana. Dale. No sabes